Bueno, pues hoy tenemos la fortuna de contar con Eduardo Velo Matarrubia. Cerca de 40 años de profesión de médico de familia. Por tanto, en su haber, numerosísimos pacientes, numerosísimos casos, numerosísimas personas con problemas de salud de todo tipo. Exactamente. Entonces el tema de que vamos a tratar sería precisamente esto, ¿no? El estrés y sus consecuencias en la enfermedad. Muy bien. Vamos a ver. Primero hay que aclarar qué es el estrés. Perfecto. Para poder luego definir cómo afecta a las enfermedades. El estrés es la respuesta del cuerpo humano ante una situación que necesita una adaptación o un ajuste. Tipos de situaciones que nos podemos encontrar. Hay 3 tipos. Hay una situación física, una situación mental y una situación psíquica. Los síntomas o lo que puede producir en esas situaciones el estrés podemos explicarlas de la siguiente manera. El estrés en un caso físico puede ser simplemente un resfriado común, pues no tendría más importancia que a lo mejor en vez de durar una semana durase 3 o 4 habiendo estrés. Pero luego, como veremos, las repercusiones que tiene el estrés en el estado de salud, pues veremos la importancia que tiene en otro tipo de enfermedades más importantes. Desde el punto de vista físico, ¿qué nos puede producir el estrés? Pues puede producir una hipertensión, puede producir dolores de cabeza, cefaleas, puede producir dolores musculares, dolores articulares y también puede producir en determinados casos una depresión del sistema inmunológico, que esto es gravísimo, porque es el sistema inmunológico es el sistema que defiende al cuerpo humano de los ataques pues, de las bacterias, los hongos, los protozoos, metazoos, los priones y cualquier otro tipo de enfermedad autoinmune. No quiere decir que sea siempre un agente patógeno externo. Eso puede producirlo desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista mental, puede producir una irritabilidad, una depresión, puede producir alteraciones del sueño, puede producir alteraciones en el apetito y, sobre todo, hay que tener en cuenta lo de la depresión del sistema inmunológico. Cuando una enfermedad afecta de forma importante a una persona, por poner un ejemplo, una leucemia, ya se deprime el sistema de defensa o sistema inmunológico. Si además existe un estrés que ya hemos dicho que puede producir un deterioro, una depresión del sistema inmunológico, podría llegar incluso a producir la muerte. Entonces, la realidad es que el estrés unido a la enfermedad, si la enfermedad no es muy importante, tampoco es que tenga mucha repercusión. Pero el deterioro del sistema inmunológico favorece la aparición de enfermedades. Entonces, si por un lado tenemos la enfermedad que puede tener una repercusión relativa, puede ser un cáncer de pulmón o puede ser, como he dicho antes, un resfriado. Si le ponemos un estrés añadido, la repercusión puede ser grandísima.
Por ejemplo, un trabajador autónomo que un simple resfriado, una gripe, le va a impedir ir a trabajar, le va a suponer un estrés que en muchos casos, si se produce una depresión inmunológica o aún sin producirse, le va a generar más preocupación, más estrés, porque en muchos casos en una pequeña empresa el único empleado es el autónomo. Es decir, que de alguna manera, si estoy entendiendo bien, el estrés condiciona el curso de la enfermedad. Exactamente. Si coinciden los dos, puede haber una enfermedad sin estrés, o cuando coinciden los dos, influye. No siempre el estrés es maligno. Puede ser positivo, puede ser negativo. En general, si coincide con una enfermedad, es perjudicial. Pero una persona que su personalidad es apática, si le produces un poco de estrés, le va a beneficiar. Entonces, no siempre el estrés es negativo, puede ser también positivo. Comentabas antes de empezar la entrevista que el estrés fruto de ir a ver un partido de fútbol es un estrés hasta que el árbitro normalmente pita el final del partido y no deja daño ninguno. Y un poco más a la salida, pero lo normal es que estén estresados todos los de los dos bandos. Correcto. Entonces ahí hay estrés y no pasa nada. Lo malo es cuando el estrés coincide con una enfermedad. Y esa enfermedad, pues depende del grado de malignidad que tenga, la repercusión va a ser mayor o menor. Si coincide ese estrés, por ejemplo, que puede producir una depresión en una persona depresiva, lo que puede conducir es al suicidio. O sea que el estrés, cuando coincide, es bastante peligroso y todo va a depender del tipo de enfermedad que tenga. Si es una enfermedad física sin mayor repercusión, pues no pasa nada. Pero si encima el estrés va a favorecer la aparición de enfermedades, pues si ya tienes una enfermedad añadida y el estrés te va a producir más o depresión inmunológica, pues el resultado va a ser nefasto. Y como médico de familia y en los años de profesión, cuando se detecta la presencia del estrés en personas, en pacientes que tienen otras enfermedades y sobre todo en personas con enfermedades graves, el estrés, ¿cómo es manejado, cómo es tratado en las unidades de salud? Normalmente se dan ansiolíticos. Generalmente tampoco los pacientes te explican minuciosamente lo que pasa. Hay una situación que hemos dicho que puede ser física, puede ser mental y puede ser psicológica. En las psicológicas a veces, por ejemplo, en el caso de un divorcio o el fallecimiento de un ser querido, que puede ser un gato, un perro o una persona, en esos casos la repercusión del estrés es tremenda. Y lo que pasa es que normalmente los pacientes no lo suelen contar. Cuando ya es una persona que viene asiduamente, que vas cogiendo confianza con ella y tal, te va diciendo cuando hay separación de un matrimonio y hay hijos por el medio, y normalmente el arma es, en principio, necesita un apoyo, y el apoyo ese tiene que ser o familiar o de amigos, o cuando eso no es suficiente tiene que haber la ayuda de un profesional, que bien puede ser un psicólogo o un psiquiatra para que administre medicación. Como normalmente en las consultas no hay mucho tiempo, lo que se les hace es darles un ansiolítico, en principio suave, y si no es suficiente, pues seguía subiendo medicamentos más potentes hasta conseguir superarlo. Pero mientras no se elimine lo que está produciendo el estrés, difícilmente la medicación le va a poder ayudar. Entiendo entonces que el estrés forma parte del día a día de la actividad del médico de familia. Yo he podido comprobar por mí que el estrés produce hipertensión normalmente. Yo lo he estado comprobando en mi consulta, que cuando te tomas la tensión antes de empezar,
pues tienes unas cifras relativamente normales. A medida que va pasando la consulta y sobre todo al final, se dispara la tensión. Siempre, lo he estado comprobando muchas veces. Alguna vez he tenido hasta 23 de tensión. Y es porque cada paciente es distinto, la historia que te cuentan tienes que mentalizarte de poder ayudarle y en general pues es un estrés continuo. O sea que las consultas de medicina son estresantes, igual que una intervención quirúrgica. Muy bien, pues verdaderamente es una visión amplia y completa, ¿no?, de cómo el estrés influye en la enfermedad y sobre todo en el curso de la enfermedad y la importancia entiendo, de que este factor, el estrés, en la manera de lo posible, controlarle, manejarle lo más adecuadamente posible para que... Hay gente que se ayuda del yoga, de gimnasia, de cualquier tipo de diversión que le pueda aislar un poco de las preocupaciones diarias, pero cada persona es distinta y no puedes generalizar la forma de tratar un estrés, depende de cada persona. Hay que personalizar. Muy bien, pues muy interesante las aportaciones sobre esta cuestión tan amplia, tan compleja, ¿verdad? Sí. Que es el estrés y la enfermedad y cómo todo ello repercute sobre la salud. Como hay temas que se han tocado un poco de refilón, quizá en próximas ocasiones podamos tocarles, ¿verdad?, de una forma más detallada. Pues muy agradecido. De nada, hombre. Y Yo será encantado. en próxima ocasión. Yo encantado.